Puerto Rico, una isla del Caribe que posee un PIB de 117.000 millones de dólares, es notoriamente conocida por sus paisajes paradisíacos, cultura latina y su compleja posición política como un territorio no incorporado de los Estados Unidos durante más de un siglo. Aunque es un estado libre asociado, con autonomía para formular su propia constitución y gestionar leyes locales, Puerto Rico no participa en las decisiones políticas de los Estados Unidos, y sus 3,2 millones de habitantes no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales y poseen una representación muy limitada en el Congreso, a pesar de contribuir con impuestos federales. Debido a esto, durante décadas ha surgido un resentimiento ante el estatus mantenido por la isla, incitando un debate sobre la identidad y el futuro de los puertorriqueños, con posiciones tanto a favor de su independencia como de su completa incorporación como un estado estadounidense. No obstante, Puerto Rico enfrenta numerosas barreras para alcanzar cualquiera de estas alternativas, con divergencias internas sobre el futuro ideal para la isla, y las dudas de los Estados Unidos para incorporarla oficialmente. Y en este video vamos a entender por qué los Estados Unidos se niegan a convertir a Puerto Rico en un estado y cuáles podrían ser los desafíos asociados a esta situación. Para entender la condición actual de Puerto Rico, es esencial explorar los factores históricos y políticos relacionados que pueden explicar las motivaciones de los Estados Unidos para no oficializar a Puerto Rico como un estado oficial. Para ello, es necesario remontarse a 1508, cuando comenzó la colonización española en Puerto Rico, estableciendo un gobierno en la isla y nombrándola San Juan Bautista. Al igual que en otras colonias caribeñas como Cuba y Haití, los colonizadores implantaron el sistema de encomienda, repartiendo tierras para la producción agrícola y la extracción de oro. Los nativos taínos, la población indígena de la isla, fueron forzados a trabajar en condiciones deplorables, siendo diezmados por las condiciones laborales y las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, lo que llevó a la extinción de casi el 90% de esta población en menos de 3 décadas. A partir de mediados del siglo XVI, con el aumento de las amenazas de otros imperios europeos, España reconoció la importancia estratégica de Puerto Rico como un punto de defensa y una ruta comercial en el Caribe. De este modo, se construyeron fuertes militares para proteger la isla de las amenazas de invasores holandeses, franceses y británicos, convirtiendo a Puerto Rico en un punto crucial para las rutas de transporte españolas entre las Américas y Europa. En el siglo XIX, el deseo de mayor autonomía e incluso independencia comenzó a crecer entre los habitantes de la isla. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España, lo que provocó una gran inestabilidad en el Imperio español. Así, muchas colonias españolas, incluyendo Puerto Rico, cuestionaron su vínculo con España. Puerto Rico, sin embargo, decidió mantenerse fiel al imperio, que más tarde recompensó a la isla con concesiones políticas y comerciales. Sin embargo, con el paso del tiempo, la insatisfacción con el gobierno español, los siglos de esclavitud y la falta de representación crecieron, llevando a Puerto Rico a luchar por autonomía. En 1887, movimientos locales presionaron por reformas que culminaron en la creación de un parlamento local en 1897, un paso hacia la independencia. Esta independencia, sin embargo, nunca fue alcanzada por la isla, ya que en 1898 ocurrió la Guerra Hispanoamericana, después de una serie de acontecimientos que involucraron a los Estados Unidos en los conflictos por la independencia de las colonias españolas del Caribe, tras el hundimiento del buque de la Armada estadounidense, el USS Maine, en el puerto de La Habana, Cuba, en 1898. Esta situación dio inicio a una guerra directa entre España y los Estados Unidos en abril de ese año, forzando una rendición española en un intervalo de 8 meses de conflicto, marcando también el fin del Imperio Español de 400 años en el Caribe, después de que España cediera a los estadounidenses territorios como Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas. Sin embargo, mientras regiones como Cuba obtuvieron la independencia tras la derrota española,
Puerto Rico y Guam se convirtieron en territorios estadounidenses. La presencia de los estadounidenses en Puerto Rico inicialmente reflejaba una estrategia expansionista motivada por intereses militares y económicos. La ubicación de la isla en el Caribe era crucial para los Estados Unidos, ofreciendo un punto estratégico para controlar rutas comerciales y mantener una posición de fuerza cercana al Canal de Panamá, cuya construcción fue finalizada en 1914. La posesión de Puerto Rico ofrecía protección contra influencias europeas en el Caribe, además de establecer un puesto avanzado que ayudaba a proteger las crecientes rutas comerciales estadounidenses en América Latina y entre los océanos Atlántico y Pacífico. Con esto, surge la pregunta de por qué Puerto Rico no se convierte en un estado de los Estados Unidos. Primero, vale mencionar que la administración puertorriqueña se mantuvo centralizada, con Washington controlando las leyes y el gobierno de la isla, hasta el establecimiento de una nueva administración a principios del siglo XX. En 1900, se creó la Ley Foraker, que permitió instituir un gobierno civil en Puerto Rico, donde la gobernanza era parcialmente autónoma, pero con una fuerte influencia de los estadounidenses. Durante la Primera Guerra Mundial, con la participación de Estados Unidos en el conflicto, las Fuerzas Armadas estadounidenses necesitaban capital humano. Para suplir esa demanda, el Congreso aprobó la Ley Jones-Shafroth en 1917, otorgando la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Este paso legislativo abrió el camino para la formalización del estatus político de Puerto Rico como Estado libre asociado en 1952, con una constitución propia y una autonomía política limitada, logrando un estatus de autonomía limitada. Esta configuración política sigue siendo objeto de intenso debate, ya que los puertorriqueños tienen representación limitada en el Congreso y permanecen sin participación en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, aunque cumplen con ciertas obligaciones fiscales. Teniendo esto en cuenta, con la concesión de la ciudadanía estadounidense y los beneficios asociados, como el derecho de circulación irrestricta, naturalmente hay una gran migración puertorriqueña hacia los Estados Unidos. Entre finales de la década de 1940 y principios de los años 60, cerca de 500,000 de puertorriqueños se mudaron a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, principalmente en ciudades como Nueva York, Chicago y Filadelfia. Este flujo migratorio se intensificó debido a la situación económica de Puerto Rico, marcada por una infraestructura industrial limitada y altos niveles de pobreza, que resultaron en una fuerza laboral poco calificada y dificultades económicas. En consecuencia, parte de las comunidades puertorriqueñas en los Estados Unidos sufren discriminación y viven constantemente marginadas, ya sea en el mercado laboral, en el sector de vivienda o en las escuelas, lo que limita el acceso de estas personas a empleos bien remunerados y obliga a muchos a vivir en barrios pobres y segregados en los Estados Unidos. Estos problemas han creado el dilema de la división política sobre convertir a Puerto Rico en un estado estadounidense, con la propia población puertorriqueña dividida respecto a la posibilidad de convertirse en un estado, tanto que, a lo largo de las últimas décadas, los referéndums han mostrado un apoyo variable para el estatus de estado, mayor autonomía como estado libre asociado o incluso la independencia. En 2020, por ejemplo, se llevó a cabo un referéndum sobre la situación de Puerto Rico, donde el 52% votó a favor de convertirse en un estado estadounidense. Sin embargo, como el poder de conceder la condición de estado recae en el Congreso de los Estados Unidos, el territorio no fue integrado, ya que, a pesar de que ambos partidos defienden la autodeterminación de Puerto Rico, existe un temor principalmente por parte del Partido Republicano de que incluir a Puerto Rico como estado alteraría el equilibrio de poder en el Congreso estadounidense, aumentando la representatividad de las voces hispanas y latinas. Esto encendería el debate político en los Estados Unidos con la percepción de que el Estado podría influir en el equilibrio político del país, especialmente en favor del Partido Demócrata, que históricamente ha recibido el apoyo de los votantes latinos. Actualmente, Puerto Rico tiene cierta autonomía,
incluyendo exenciones de algunas leyes federales, aunque con menos intensidad que otros estados de la Federación. Además de la ciudadanía estadounidense, Puerto Rico recibe financiamiento para programas de asistencia social y salud, incluidos servicios asociados con Medicaid, el Programa de Salud estadounidense y el Seguro Social, además de la exención del impuesto sobre la renta federal para los residentes de la isla. El 5 de noviembre de 2024 se llevó a cabo nuevamente un referéndum, donde el 57% votó por convertirse en un estado, el 31% por la independencia y el 12% optó por la independencia con asociación libre. Es importante mencionar que esta última es diferente de la situación actual de Puerto Rico, que es un territorio con el estatus de Estado libre asociado, pero bajo el control soberano de los Estados Unidos. Los estados libremente asociados, como Micronesia, Palo y las Islas Marshall, tienen acuerdos especiales de soberanía con los Estados Unidos llamados Compact of Free Association. Estos acuerdos, establecidos a partir de 1986, garantizan una independencia total, permitiendo que estos países sean soberanos en términos de política interna y externa, con el derecho de establecer relaciones diplomáticas y participar como miembros plenos de organizaciones internacionales, como la ONU. A cambio, los estadounidenses ofrecen protección militar, asistencia financiera y acceso a ciertos programas federales, mientras que los habitantes de estos estados pueden vivir, estudiar y trabajar en los Estados Unidos sin necesidad de visa, aunque no posean la ciudadanía estadounidense. El resultado de este último referéndum refleja la división de la opinión pública respecto al control de Puerto Rico por parte de los estadounidenses, ya que en un escenario hipotético de independencia, la región perdería muchos de los incentivos proporcionados por Washington, incluidas leyes que ofrecen incentivos fiscales significativos para empresas de exportación de servicios, por ejemplo. Esto significa que Puerto Rico se vuelve más atractivo para las empresas estadounidenses que buscan alivio fiscal, incluidas empresas tecnológicas como Microsoft, Amazon y Google, que operan localmente. Cabe recordar también que, en caso de convertirse en un estado estadounidense, Puerto Rico probablemente recibiría más recursos federales, lo que podría representar un costo adicional para el gobierno de los Estados Unidos. Puerto Rico enfrenta desafíos económicos, como una alta tasa de pobreza que afecta al 40% de la población y una deuda pública significativa, generando preocupaciones sobre impacto financiero del cambio a un estatus de Estado. Estos factores son una preocupación frecuente tanto para muchos estadounidenses como para los puertorriqueños, que sopesan los pros y los contras de transformar el estatus político de Puerto Rico, añadiendo a esta cuestión el hecho de que Puerto Rico posee una identidad cultural propia, con el español como idioma principal y una herencia cultural moldeada a lo largo de 4 siglos. Por ello, algunos temen que, al convertirse en un estado, esa identidad pueda ser gradualmente relegada y sustituida por la estadounidense, bajo la perspectiva de que el estado enfrente políticas federales que podrían no reflejar adecuadamente sus necesidades culturales. Así, durante casi un siglo, Puerto Rico ha permanecido en una especie de vacío político como Estado libre asociado, lo que implica directamente algunos beneficios y contradicciones que afectan la opinión pública de la población puertorriqueña respecto a la sumisión de la isla y su pueblo durante más de 500 años bajo dominio extranjero. Por lo tanto, son muchos los factores asociados que imposibilitan la anexión de Puerto Rico como Estado estadounidense, incluida la indecisión de su propia población. Por eso, es importante que Puerto Rico llegue a un consenso sobre qué camino seguir, eligiendo la opción más beneficiosa posible para su pueblo. Pero, ¿y tú? Si fueras puertorriqueño, ¿votarías para que Puerto Rico se convierta oficialmente en un estado de los Estados Unidos o votarías por la independencia total? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Muchas gracias por verme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.